bueno. Bueno, estamos fritos, ahí está grabando. En No es realidad necesario. el rollo mío lo conocen mucho y es simplemente contarles que somos una joven cámara con frescos 107 años de vida, que hacemos y emprendemos y encaramos en lo que es comercio exterior y nos hemos especializado y direccionado en todo lo que tiene que ver con COMEX, porque desde 1959 que certificamos origen a las exportaciones argentinas. Entonces, eso hace que nos hayamos encariñado mucho con la actividad y de pronto el instituto que tenemos, que funciona desde 1991, la carrera terciaria insignia del instituto tiene que ver con preparar también futuros coleguitas. Y como a esos que se reciben hay que actualizarlos, la educación continua y todo eso, tenemos un sector cursos que hoy estamos llamando, desde hace un tiempito ya, Escuela de Negocios. Y eso es más o menos todo lo que hacemos. Y este ciclo eh, tiene que ver mucho con la cuarentena que nos atraviesa. O sea, tenemos que estar al día, tenemos que estar conectados, tenemos que vernos las caras de alguna manera. Y qué mejor que hablando de comercio internacional, nosotros que conocemos un poquito de este tema y Laura mucho más, así que te cedo la palabra, Laura. Ok, bueno, no sé si tanto más que vos, pero bueno. Bueno, muchas gracias por conectarse. Y bueno, hoy tenemos un tema que es zonas francas estratégicas, le pusimos nosotros porque creemos que General Pico tiene mucho para ofrecer. Sabemos también que no se conocen mucho las funciones de las zonas francas en relación a la exportación, a las posibilidades que tienen para los exportadores, entonces nos parecía importante que Eduardo Echeverría nos cuente sobre esto. Y bueno, Eduardo, ¿tenés el micrófono? Bien. Como les decía antes, Valeria Santela, que es de La Pampa, nos ofreció, nos recomendó que hablemos sobre este tema, y nos recomendó a Eduardo, que Eduardo es gerente de servicios y tecnología del Aeroportuarios S.A. Ahora igual nos va a contar él. Ustedes saben que en general las presentaciones se las dejo a los oradores. La dinámica de hoy es, bueno, micrófono apagado como siempre, y las preguntas que tengan, háganlas en el momento en que Eduardo esté hablando, las pueden hacer por chat. Si vemos que alguna es un poco más compleja, les daremos el micrófono, pero la idea es que sea bien dinámico. Me parece que esa modalidad se aprovecha mucho mejor que si dejamos las preguntas para el final. Así que, Eduardo, todo tuyo, no hay mucho más preámbulos, y bueno, aprovechemos a Eduardo que sabe un montón. Ponele. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como dijo Laura, mi nombre es Eduardo Echeverría, soy el gerente del concesionario de la zona franca de General Pico La Pampa. La empresa a la cual represento es Servicios y Tecnología Aeroportuarios, que es una empresa del Grupo de Aeropuertos Argentina 2000. Voy a compartir una presentación. Bueno, lo que hoy vamos a hablar es de zona franca. Y bueno, para poner un poquito en contexto de qué se trata esta herramienta, Zona Franca es una herramienta que está vigente en el país desde el año 94, cuando se creó la ley de zonas francas que regula a todas las zonas francas del territorio del país. Es una herramienta que básicamente permitía la posibilidad de hacer procesos tanto industriales, comerciales o de servicios, pero con la particularidad que solamente los procesos industriales podían ser destinados a la exportación. O sea, no se permitía que un producto transformado dentro de una zona franca argentina pudiera ser destinado al mercado interno. Obviamente, pensemos, esa normativa se creó en el año 94 con un contexto de país particular, más propenso a fomentar las importaciones que la industrialización. Entonces, bueno, en ese momento fue lo que se pensó para esta herramienta.
En el año 98, 99, cuando se crea la zona franca de Pico, la provincia de La Pampa, el gobierno de la provincia de La Pampa decide, o sea, se hace una evaluación y se observa que una zona franca en Mediterránea, en el medio de La Pampa, con las características que facilitaba la norma vigente actual, era prácticamente inviable. Entonces había que dotarla de otro perfil, obviamente pensando en las asimetrías que se generan en los distintos territorios, ¿sí? Entonces, para salvar esas asimetrías, se planteó como principal característica para esta zona franca que el 100% de lo que se produzca en la zona franca podía ser destinado al territorio aduanero general, o sea, al mercado interno. Esta es la principal característica, la característica diferenciadora que hoy tiene nuestra zona franca en relación al resto de las zonas francas del país, ¿sí? En nuestra zona franca se puede industrializar y volcar el 100% de la producción al territorio. Atrás de, obviamente, de esta característica se fueron sumando una serie de beneficios para terminar de completar y darle forma a una herramienta para que termine siendo atractiva para futuras inversiones. Pero este fue el puntapié o la característica principal que nos identifica como zona franca productiva. Eduardo, me preguntan si eso lo cambiaron por ley. Sí, es una ley que es la ley 25237 del año 2000. ¿Esto qué hace? Esto genera que nuestra zona franca se constituya en una alternativa al momento de evaluar radicaciones de procesos industriales o relocalizaciones de plantas, ¿sí? O sea, nos pone en una situación competitiva, si se quiere, con lo que son los parques industriales, ¿sí? Nos pone en esa situación de que al momento de que hay que evaluar la radicación de un proceso productivo, relocalizar una planta, nuestra zona franca entra en ese juego. Y hablando justamente de localización, para arrancar, digamos, dándoles un pantallazo y que más o menos se ubiquen en dónde queda nuestra zona franca, queda en la ciudad de General Pico, que está al norte de la provincia de La Pampa, y tiene una ubicación, si se quiere, estratégica desde un punto de vista logístico, que nos encontramos en el centro del país, y en un radio de más o menos 600, 700 kilómetros podemos encontrar los principales centros de consumo. Tenemos Buenos Aires, Bahía Blanca, Neuquén, Mendoza, San Luis, Córdoba, Rosario, en más o menos un radio de 600, 700 kilómetros, y a su vez tenemos la posibilidad de salir tanto por los puertos del Pacífico como por el Atlántico. Tenemos a 1000 kilómetros Valparaíso, a 1000 kilómetros Montevideo, 600 Buenos Aires, 450 Bahía Blanca. Entonces tenemos, digamos, una posibilidad de generar logísticas intermodales que resultan bastante interesantes. En resumen, nuestra zona franca, si se quiere, para explicarlo de una manera, termina aprovechando o teniendo beneficios de una mezcla de un parque, lo que sería un parque industrial, con un territorio aduanero especial. ¿Por qué decimos esto? Porque tiene características, o sea, el predio tiene características de parque industrial, es un predio cerrado, con seguridad a las 24 horas, con calles aptas para tránsito pesado, servicios básicos aptos para industrias, servicios de redes de fibra óptica, y a su vez también tiene los beneficios, o aprovecha los beneficios y las características de ser un territorio aduanero especial, en donde se puede tener bienes importados a valor CIF, que no hay restricciones económicas para el ingreso de bienes de capital, por ejemplo, desde el exterior. Se puede tener materia prima que se esté elaborando o industrializando a valores CIF, o sea, sin haber sido nacionalizados. Se suman ciertos beneficios en derechos de exportación e importación, que después más adelante vamos a ir profundizando y trabajando sobre una serie de casos como para que se entiendan mejor. ¿Hasta acá alguna duda que alguien esté planteando algo? Sí, ¿No? están preguntando cuál es la situación administrativa de Zona Franca General Pico, si pertenece a la órbita de la provincia o sigue bajo la disposición de Aeropuertos Argentinas 2000. No, la zona franca tiene la misma disposición que todas las zonas francas en el país, que tienen, la zona franca es un territorio que Nación concesiona a una empresa privada, ¿sí? Y tiene un ente de contralor, que es un comité
Comité de Vigilancia, que es un organismo en el caso nuestro de aquí en La Pampa, es un organismo que representa al Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, y es la autoridad de contralor de la concesión, ¿sí? Y tiene un concesionario que durante, en el caso nuestro, por un plazo de 30 años, tenemos la administración y explotación del predio. Perfecto, sigamos. No. Bueno, ahora voy a hacer un repaso por los principales beneficios y características. Si algo quieren acotar o consultar, me frenan. Voy a ir repasando uno por uno las características más importantes que tenemos. En primer lugar, tenemos un ahorro en el costo laboral, o sea, que tiene que ver con la exención del 100% de pago de cargas patronales a RT y obra social. Esto, para cuantificarlo, impacta en aproximadamente un 30% de la masa salarial, como para hacer un cálculo rápido. Después, en relación a la tasa de estadística, nuestras operaciones están exentas del pago de tasa de estadística. Esto es un beneficio que tenemos desde el inicio de esta zona franca. Lo que pasa que hasta hace 2 años atrás era un beneficio que no entraba en los cálculos de ningún proyecto, porque la realidad es que la tasa estadística era el 0,5% con un tope de $500, y la verdad que no sumaba demasiado en la evaluación. De golpe nos encontramos que hace 2 años ese valor pasó al 2,5%, ya con topes altísimos, y hoy está en el 3% con un tope de $150.000. Entonces, hoy, que las mercaderías que pasan por nuestra zona franca no tributen tasa estadística, pasa a ser un beneficio que es sumamente interesante para los que están importando, ya sean productos terminados, como también los que están importando insumos para procesarlos dentro de zona franca. Después, otro beneficio es la posibilidad de incorporar bienes de capital, nuevos o usados, sin ningún tipo de restricciones económicas, y tenerlos produciendo a valores CIF sin pagar impuestos aduaneros. O sea, tener la posibilidad de traer una planta entera, una línea entera de producción, usada si se quiere, sin tener esa restricción económica de la prohibición del ingreso del usado, y a su vez sin pagar tributos por estar dentro de zona franca mientras permanezca acá. A ver, yo ahora voy a seguir con los beneficios, pero quiero aclarar esta situación. La zona franca no deja de ser una herramienta con una serie de beneficios que después, en función de la estructura de costo y los esquemas operativos de cada uno de los proyectos, van a impactar en mayor o en menor medida. ¿Qué significa? Hay determinados proyectos que aprovechan más o aprovechan menos estos beneficios, ¿sí? No para todos los proyectos impactan de la misma manera los beneficios que estamos detallando. Incluso 2 plantas que se dediquen a lo mismo, que tengan el mismo rubro, no le va a impactar de la misma manera los beneficios, porque pueden tener características particulares que los hacen diferentes. Tengo una pregunta. Dice, sí, Juan Altamirano dice, no se paga RT ni obra social, y eso cómo se suplanta porque son servicios. Y después dice, respecto a la impo de bienes de capital, ¿se paga IVA cuando ingresa? No, vamos a la primera. En relación a la exención del pago de contribuciones patronales, RT y obra social, funciona de la siguiente manera. Cuando se liquida el formulario 931, que se liquidan los salarios en AFIP, lo que tiene que ver con contribuciones patronales salen directamente en cero, o sea que en definitiva es un beneficio que está aportando el Estado Nacional, ¿sí? Y lo que es ART y obra social, el usuario o el empresario lo paga y después se presenta al ente de Contralor de la Concesión, que es el Comité de Vigilancia, para iniciar el proceso de reintegro del 100% de esos tributos, que es un beneficio que se está haciendo cargo la provincia de La Pampa, ¿sí? En definitiva, termina siendo el 100% de exención en estos 3 conceptos, de los cuales una parte se hace cargo el Estado Nacional y la otra parte se hace cargo el Estado provincial. El empleado sigue teniendo los mismos beneficios, o sea, su RT la tiene, su obra social la tiene, y sus contribuciones de seguridad social también los tiene, pero se hace cargo una parte del Estado provincial y otra parte del Estado Nacional. En relación a la importación de bienes de capital, sin IVA, si el bien de capital es importado, ingresa a zona franca, y mientras permanezca en zona franca no tributa ningún tipo de costo de importación, ni IVA, ni tampoco aranceles, ni
tasa estadística, ninguno de los conceptos que se liquidan en la importación. Si ese bien, en lugar de ser importado, fuera nacional, se puede comprar en el territorio sin IVA por ser destinado para una erradicación definitiva en zona franca. Entonces se puede comprar esa máquina en el territorio y destinarlo a zona franca sin tributar el IVA. Otra pregunta tengo, de Sofi. A pesar de la jurisdicción nacional por la concesión y competencia del ente de control, desde autoridades locales, ¿les están exigiendo contar con habilitación local o inscribirse en registros ambientales locales? Dice, parecerá ridícula la pregunta, ¿les han pretendido reclamar pagos de tasas locales? No, a ver, ya vamos a llegar a uno de esos beneficios. Uno de los beneficios que tiene nuestra zona franca es el no pago de impuestos provinciales y municipales, ¿sí? O sea, no se pagan tasas municipales. Distinto es, digamos, voy a separar esa pregunta en dos. Por un lado, lo que tiene que ver con la tributación de tasas locales, de la cual está exenta por una ordenanza municipal, y la exención de los impuestos provinciales, que son ingresos brutos y sellos, están exentos por el Código Fiscal de la Provincia de La Pampa. Lo voy a separar de otra situación en la cual consultaste por el tema ambiental, y la ley de ambiente, nacional de ambiente, que rige para todo el territorio argentino. Acá funciona exactamente igual, y hay una Secretaría de Ecología en la provincia de La Pampa, que es la que se encarga de solicitar y auditar los estudios de impacto ambiental de cada uno de los procesos industriales que se realizan dentro de zona franca. Funciona exactamente, una industria que se radica dentro de zona franca, funciona exactamente igual a radicarse fuera de zona franca en el ámbito de la provincia de La Pampa desde el punto de vista ambiental, de cumplimiento de la norma ambiental. No sé si quedó claro. A ver, Sofi, decinos si te quedó claro. A ver. Dice, excelente Perdón, no soy Sofía, Sofía es mi hija que me roba el celular para las clases. Les pido perdón a todos. No. Julio Fonrullo es mi nombre. Hola, Julio. Sí, pido mil perdón por cómo está escrito, pero no puedo controlar a mis hijos en este periodo de cuarentena. No, la pregunta venía porque a mí me está sucediendo, no obviamente en esa zona franca, sino como asesor a un concesionario en otra zona franca, que desafortunadamente, a pesar de existir ordenamiento provincial, no municipal, como ustedes mencionaron recién una ordenanza, a pesar de existir ordenamiento provincial tributario que nos exime, en base a la autonomía los municipios nos están pretendiendo exigir habilitaciones y tasas determinadas por habilitaciones. Algo muy similar a la exención que existe para, digamos, generadoras de energía de fuentes renovables, que a pesar de existir una norma nacional que los exime, los municipios vinieron a la carga reclamando hasta la tasa de uso del sol, ¿no? Algo del estilo. Y paralelamente a esto, lo que ya no pudimos controlar, y de hecho en el aeroparque, en una zona, no es zona, digamos, una zona franca, pero sí es una zona primaria aduanera y zona especial, ¿no? Porque es un aeroparque, el gobierno mismo de la ciudad está reclamando e interviniendo, y está pasando también ahora en la zona portuaria, a los concesionarios nacionales les está exigiendo la inscripción en los registros especiales locales por la concurrencia de competencias en materia ambiental, que si bien existe una norma nacional, esa norma nacional establece los presupuestos mínimos. Las provincias y hasta los municipios pueden regular pautas o ordenamiento en la materia, siempre condicionados esos presupuestos mínimos. Y ahí es donde a nosotros nos está generando una discusión que lamentablemente como abogado a los clientes les estoy diciendo que vamos a ir a pelear con molino de viento, sobre todo en el tema ambiental. Sí. A ver, entiendo que la situación es compleja, particularmente en nuestra zona franca, gracias a Dios no hemos tenido ese tipo de inconvenientes. Pero bueno, sí, es una discusión legal. Yo no soy abogado, no podría realmente ayudarte en ese sentido, pero sí, entiendo que va a ser es un tema muy delicado. Bien, si después hay alguna empresa o profesional que está teniendo los mismos problemas, tal vez nos avisan por el chat y los ponemos en contacto para ver qué podemos hacer.
Sigamos, Eduardo. Bien, perfecto. Bueno, siguiendo detallando los beneficios, hablando puntualmente de lo que tiene que ver con utilizar insumos importados, uno de los beneficios que, digamos, nace desde la propia operatoria, que es la posibilidad de tener insumos importados sin tributar los gastos de nacionalización hasta recién el momento en que el producto terminado salga al territorio, o sea, y se va a tributar sobre específicamente la cantidad de insumos que lleva ese producto terminado. O sea, para un proceso productivo en zona franca, previamente se debe tramitar lo que se llama un certificado de tipificación de zona franca, que es un certificado donde se indica la relación insumo-producto, o sea, donde se va a determinar qué cantidad de un determinado insumo se utiliza para la elaboración de un determinado producto, y ahí también se establecen cuántos desperdicios o desechos tiene en el proceso. Entonces, al momento en que un producto terminado sale de zona franca con destino al territorio aduanero general, si ese producto tiene insumos importados, recién en ese momento se van a tributar los costos de importación y solamente por la proporción que efectivamente se está haciendo en ese producto terminado, ¿sí? De esto que acabo de comentar se desprenden dos situaciones más que se traducen en beneficios. Por un lado, el hecho de que esos desechos que quedan en zona franca luego terminan saliendo al territorio con una destinación de desperdicio sin valor comercial que no tributa cargos aduaneros. Entonces, imagínense esta situación, les hago un ejemplo, por ejemplo, una planta textil que trae rollos de tela, que tiene un proceso de corte donde no está informatizado, tiene moldería manual y tiene un desperdicio en el proceso del corte de los moldes de un 30%. Si esa empresa no está en zona franca, está afuera, está en el territorio, cuando el contenedor con todos los rollos de tela le llega al puerto de Buenos Aires, para llevarse los rollos a su planta, tiene que nacionalizar el 100% de los rollos. Estando en zona franca, trae en tránsito los rollos de tela hasta nuestra zona franca, y cuando saca de acá una unidad de producto terminado, nacionaliza la cantidad de tela que efectivamente se está yendo en la prenda, y ese 30% de desperdicio que quedó en el proceso de corte termina saliendo luego con un despacho de desperdicio sin valor comercial, y termina no tributando los costos de importación de ese 30%. ¿Sí? El otro beneficio que surge de esto mismo tiene que ver con la posibilidad de tener un ahorro en capital de trabajo, porque justamente los insumos importados se pueden incorporar a los procesos productivos sin haberlos nacionalizado, o sea, se requiere una menor cantidad de dinero para poder tener en proceso los productos. ¿Esto se entendió? ¿Hay algo? Hay una pregunta. Dale. Dice, esos retazos no le sirven a esa empresa, pero sí tienen valor para un tercero. ¿Debería abonar igual? No, a ver, si va a salir, a ver, de acá lo que ha salido es retazos que van a destrucción, o en algunos casos han terminado siendo donados a escuelas textiles, que no tienen, digamos, un fin comercial, ¿sí? Obviamente, si el residuo tiene un fin comercial, se saca con otra destinación, que es un desperdicio con valor comercial, con el valor comercial que tenga ese desperdicio, y tributará con el valor comercial que tenga ese desperdicio, ¿sí? Estamos hablando de desperdicios sin valor comercial. O sea, son desperdicios que no tienen ningún valor para la empresa que está dentro de zona, y no tienen valor después de mercado, porque terminan o en destrucción en algún, ya sea en el basurero o en algún lugar de disposición final, o en este caso termina bajo una figura de donación a una institución educativa. Perfecto, me dicen. Sigamos. Bien. Después, acá tenemos otra línea de beneficios que tienen que ver con los servicios básicos, que están exentos de impuestos. Los servicios básicos están escritos ahí: telecomunicaciones, gas, electricidad, agua y cloacas. Obviamente, como hablábamos anteriormente, dependiendo de las características del proyecto y del proceso productivo, este beneficio va a terminar siendo importante en algunos casos. Por ejemplo, una planta que tenga un alto consumo de energía eléctrica, no tributar el IVA en el servicio básico termina siendo un beneficio importante. Después, otro beneficio es que si los bienes o insumos
que ingresan desde el territorio, o sea que son de origen nacional, como les había comentado antes, pueden ingresar sin pagar el IVA. Y después, lo que hablamos hace un ratito, que tiene que ver con los impuestos provinciales y municipales que están exentos, los municipales por ordenanza, los provinciales por código fiscal. Y bueno, y por último, para redondear el tema de beneficios, tiene que ver con, en la exportación, también los insumos importados y el valor agregado en zona franca no paga derechos de exportación. A ver, esto, siempre que se tribute tanto en la importación como en la exportación, el valor agregado en zona franca no está alcanzado por la tributación de esos impuestos. O sea, en el caso de la exportación, si yo ingreso insumos importados, insumos nacionales, produzco un bien y ese bien lo exporto, al momento de exportarlo voy a tributar derechos de exportación, o sea, retenciones, sobre lo que ingresó a zona franca y no sobre el insumo importado y el valor agregado en zona franca. ¿Sí? Esto después lo vamos a ir viendo, voy a desarrollar un par de casos como para clarificar esto, y van a ver que en algunos procesos este beneficio pasa a ser un beneficio muy importante porque se tributa sobre el valor que ingresa a la zona franca del insumo, ¿sí? Y se termina tributando sobre ese insumo que ingresó a zona franca y que efectivamente se fue al exterior. Entonces, para algunos procesos termina siendo un beneficio interesante este esquema de tributación, ¿sí? Y el último beneficio tiene que ver con la posibilidad de solicitarle a aduana la emisión de warrant, que lo realiza de manera gratuita, o sea, sin costo. Aduana emite un warrant sobre los bienes o mercaderías que estén almacenados en zona franca, y bueno, luego ese warrant se puede colocar en cualquier entidad financiera. Sí, Laura. Hay una pregunta. ¿Los insumos nacionales, cuando ingresan a zona franca General Pico, pagan derechos de exportación? No en el momento que ingresan, porque en realidad es una destinación suspensiva para un proceso productivo, o sea, es una temporal. Va a pagar derechos de exportación si efectivamente ese producto terminado termina saliendo al exterior. Si el producto terminado vuelve al territorio, cancela la temporal y no tributa nada, ¿sí? Pero al momento que el insumo sale del territorio de Danero General hacia la zona franca, se documenta una exportación temporaria con destinación para un proceso productivo. Ok. ¿Algo más? No. Sigamos. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que tiene que ver con los beneficios de zona franca. Después, obviamente, como les conté al principio, en función de cada proyecto, va a ir impactando de manera diferente. Ahora después vamos a desarrollar una serie de casos y ahí vamos a poder identificar estos beneficios, cómo fueron impactando en las estructuras de costos de estos casos, ¿sí? Para redondear, simplemente les muestro cuáles son la infraestructura y los servicios con los que cuenta nuestra zona franca. Es un predio cerrado, con vigilancia a las 24 horas, tiene un servicio de enfermería y bomberos, tiene control de accesos informatizado, tiene toda la prestación de servicios básicos aptos para industrias, ya sea energía eléctrica, con una subestación dentro del predio, tiene 3 redes de fibra óptica independientes dentro del predio, red de agua industrial y potable, red de incendios, red de gas de media presión. Y después cuenta con otros servicios que tienen que ver servicios de mantenimiento de predios, limpieza, servicio de comercio exterior, un comedor público, etc. Esos son, digamos, la infraestructura y servicios que terminan de ayornar nuestra herramienta que tenemos en La Pampa, ¿sí? Acá hay una pregunta. ¿Qué ventajas, pregunta Dino, qué ventajas cuentan las empresas vinculadas a la economía del conocimiento? Bueno, ahora en el desarrollo de casos, el último de los casos es una empresa de desarrollo de software, así que si me aguanto un cachito, para no adelantarnos, después le comento. Dale. Bueno, acá tenemos el primer caso, que es el caso de una empresa textil, ¿sí? Que confecciona sus prendas con principalmente materias primas importadas y vende el 100% de lo que produce el territorio de Danero General, ¿sí? Trajo las máquinas importadas y a su vez, por el tipo de materia prima que usa, que son temporales o son de temporada, tiene generalmente un stock o sea, permanencia en stock de esa mercadería de por lo menos 6 meses.
Bueno, ¿cuáles son los beneficios o los principales beneficios que ha aprovechado esta empresa radicándose en Zona Franca de Pico? Por un lado, el costo laboral, o sea, el hecho de haber reducido en aproximadamente un 30% la masa salarial por el no pago de cargas patronales, RT y obra social, siendo que estamos en presencia de una empresa de mano de obra intensiva, ¿sí? Los costos que tienen que ver con la importación, o sea, tuvo una reducción de los costos de importación, por un lado, por el no pago de la tasa de estadística, y también por la no nacionalización del desperdicio, ¿sí? Ahorros en impuestos, ahorros de IVA en lo que son los servicios básicos, y la no tributación de ingresos brutos. Después tuvo beneficios en el capital de trabajo, por tener menor capital de trabajo inmovilizado, porque trajo las máquinas importadas a valor CIF, las puso en producción a valor CIF, y a su vez también la materia prima las procesa a valor CIF y recién tributa los derechos de importación al momento que saca el producto terminado del territorio, ¿sí? Eso le genera, al contar con mayor capital disponible, poder aprovechar ofertas que se suelen dar en este tipo de productos, de insumos, que suelen haber muchas ofertas por discontinuidad de telas, moda, etc. Después hubo una reducción importante en temas de seguridad. A ver, nosotros siempre también lo comentamos que hay, además de ser un predio que tiene que estar cerrado, tiene seguridad las 24 horas, estamos en un lugar en La Pampa, en una ciudad que tiene 60.000 habitantes, donde no hay conflictos de seguridad importantes. Entonces, a ver, las empresas, los empresarios se van a las 8 de la noche de la planta y dejan la planta sin llave, dejan abierta, para que se den una idea, digamos, en la situación o en el lugar, en el contexto en donde estamos. Y después hay otro beneficio que también tiene que ver que es propio del lugar, que tiene que ver con la baja rotación de personal. Y esto lo comento porque hay muchas empresas que hacen mucho hincapié en esta situación, de estar en lugares donde por ahí hay mayor competencia y tienen un costo altísimo en capacitación de gente por el alto índice de rotación que tienen. En La Pampa eso no sucede. O sea, por ejemplo, tenemos un call center. En Buenos Aires los call centers, la gente rota y migra de uno a otro todo el tiempo, y acá la gente que ingresa hoy por hoy tiene alrededor de 120 personas y prácticamente se mantienen siempre. Ok. Sí, no sabe, Eduardo se cortó, no sabía si era yo o eras vos. Y se cortó. Ahora, a ver, esperen ahora volvió. Eduardo, ¿pero ustedes lo escuchan, Eduardo? Yo no lo escucho. Eduardo, te reactivo el audio. Ahí está. Hola, se cortó. ¿Hasta dónde llegaron? Llegamos hasta después de la seguridad, dijiste algo más, y... Seguridad personal. Eso, personal, estamos hablando de personal, de que había, lo del call center, que había poca rotación de personal, digamos, en general. Bien. Se quedaban. Bueno, y por último, digamos, lo que les comentaba, que tenemos que contar siempre las ganadas y las perdidas. Zona Franca también tiene desahorros que generalmente están dados y siempre se detectan los mismos, que tienen que ver con costos que tienen que ver con la operatoria, porque ahora obviamente la operatoria dentro de Zona Franca va a ser un costo mayor a estar fuera de Zona Franca, porque en Zona Franca tenés una aduana en la puerta, que hay que hacer documentos para entrar, documentos para salir, hay horarios restringidos de operación, que es de lunes a viernes de 7 a 19 horas, si se trabaja fuera de ese horario hay servicios adicionales de aduana. Entonces obviamente la operatoria es un desahorro, un mayor costo que estar fuera de Zona Franca, ¿sí? Que
es una operatoria, digamos, es un costo que es bastante medible y en un proceso que esté bien armado, que esté bien aceitado, debiera no impactar de gran manera, pero bueno, hay que contarlo que eso existe y es. Y el otro tiene que ver, obviamente, con un mayor costo logístico que si pensamos que estuviéramos radicados, no sé, en el cinturón industrial alrededor de Lamba, que estás a 30, 40 kilómetros del puerto de Buenos Aires. Nosotros acá estamos a 600 kilómetros. La mayoría de la mercadería, como sucede en el país, ingresa por el puerto de Buenos Aires. Entonces, obviamente, tenemos un extra costo logístico en venir con la mercadería a procesarse hasta Zona Franca y después volver a los centros de consumo, principalmente a Buenos Aires, otros 600 kilómetros para volver, ¿sí? Esta situación obviamente no se presenta si el destino del producto final, supongamos, fuera la Patagonia, el sur, Cuyo, que digamos nos queda de pasada, entonces no se verificaría ni el costo de venir hasta acá, ni el costo después de seguir hasta el destino final. Pero en términos generales normalmente se verifican estos dos desahorros que hay que cuantificarlos y tenerlos presentes. Hay una pregunta. Cuando se da el ingreso a Zona Franca para una posterior transformación y exportación, ¿pierde la condición de origen? No, no pierde la condición de origen porque, a ver, los procesos industriales en Zona Franca de Pico para poder realizarse deben acreditar norma de origen Mercosur, ¿sí? O sea, lo primero que hay que evaluar al momento de evaluar un proceso de transformación es ver la posición arancelaria del producto terminado, revisar la norma de origen Mercosur y ver que el proceso que se está planteando acredite la norma de origen Mercosur. Si la cumple, no va a tener inconveniente en la acreditación de la norma. Ahí hay una pregunta asociada, pero creo que la respondiste. ¿Qué hacemos con la mercadería origen Mercosur? Se aplica la decisión 33. Sí, a ver, con Mercosur, si el producto va a tener destino a Mercosur, un producto transformado en Zona Franca, cuando ingresa a Mercosur, va a perder origen por decisión 8 del año 94. O sea, la decisión 8 de Mercosur, para procesos de transformación, establece que desde cualquier zona franca de Mercosur, excepto Tierra del Fuego y Manaos, al destinarse a otro estado parte, va a perder origen. Ahora bien, en el año 2015 salió la decisión 33, que recién se puso en funcionamiento hace muy poquito, porque faltaban que los distintos estados las incorporaran a su ordenamiento jurídico, pero esa decisión alcanza solamente para los productos que pasan por una zona franca, pero que no sufren transformación. Y estamos hablando de otro esquema operativo. O sea, supongamos que yo pongo en La Pampa un centro de distribución de un producto brasilero que viene directamente desde Brasil a nuestra zona franca y después de acá se distribuye, ahí no va a perder origen por la aplicación de la nueva normativa que es la decisión 33, que es la que estamos consultando. Bien, pero no alcanza los procesos productivos la decisión 33. Acá hay otra pregunta. ¿El transporte de mercadería que sale de zona franca y va a otra zona franca, tributa aunque esta otra zona franca sea de país limítrofe? No, si va de zona franca a zona franca, no, va a ir en tránsito. A ver, estamos hablando de tributación de qué derechos de exportación. A ver, Ricardo, si querés. No, dice, bueno, Ricardo, si querés, pon el micrófono y ya directamente hacemos la pregunta. Solo transporte, dice. A ver, esperá porque les tengo que dar, yo creo. A ver, Ricardo, ¿podés hablar por micrófono? No, si no lo comento. Dale. Sí, dice, no, solo transporte, dice. Dale, no, comentalo. Si yo tengo una mercadería en zona franca, que es de origen importado, vino a zona franca, está almacenada, y de acá sale en tránsito a otra zona franca, ya sea nacional o de otro país miembro de Mercosur, no va a tributar nada, porque la mercadería es importada, nunca tocó el territorio, y de acá sale en tránsito hacia otra aduana de salida, y de ahí se va o a otra zona franca. Si la mercadería, si es un producto que se transforma en zona franca, ingresa insumos nacionales,
se transforma y sale un producto que tiene insumos nacionales y está siendo destinado al exterior, ya sea una zona franca u otro territorio, ahí va a tributar derechos de exportación sobre el insumo que ingresó, ¿sí? Pero todo depende si estamos hablando si el producto originalmente vino del territorio aduanero general o si es importado. Si es importado, después va a salir de acá hacia otra zona franca sin tributar. A ver, espera que ahí tengo otra pregunta. Dice, ¿el costo de transporte tributa? Es decir, el servicio de transportarlo. Ah, el servicio de transportarlo si tributa que IVA. A ver, espera. Sí, El servicio sí tributa IVA. bien. Acá tengo otra pregunta. ¿Una empresa del exterior puede trabajar en zona franca? No, esa es una de las... a ver, una empresa del exterior, estamos hablando que no tenga filial en Argentina, ¿sí? O sea, la figura, en cualquier zona franca argentina, el requisito indispensable para poder inscribirse y ser usuario de zona franca es estar inscripto ante AFIP y estar inscripto como importador-exportador. Con lo cual, una empresa del exterior, si no tiene su filial en Argentina, inscrita en AFIP, con su correspondiente inscripción como importador-exportador, no va a poder operar, ¿sí? Esa sería, digamos, una adecuación normativa que debería haber para justamente poder fomentar la inversión extranjera directa, o sea, poder fomentar de facilitarle ese tipo de procesos a las empresas extranjeras. Bárbaro, podemos seguir. Bien. Bueno, el siguiente caso tiene que ver con el ensamblaje de productos tecnológicos. También es una empresa que ensambla productos tecnológicos tanto con materia prima nacional como importado y vende principalmente su producción al mercado interno y también tiene una pequeña proporción que va al exterior. Los beneficios que aprovechó este proceso dentro de Zona Franca fueron similares a lo que veníamos hablando. Por un lado, el costo laboral, o sea, reducir ese 30% aproximadamente de la masa salarial. Los costos de importación, que tienen que ver con la reducción de los costos de importación en el no pago de la tasa estadística. Estamos hablando de productos que son tecnológicos, que tienen alto valor, entonces ahí reducir ese 3% de la tasa estadística impacta de manera significativa. Los ahorros en los impuestos a los servicios básicos, principalmente en electricidad, y el no pago de ingresos brutos. El ahorro en el capital de trabajo, trajo toda la línea de producción, la trajo de afuera, y toda la materia prima la tiene en producción a valores CIF hasta que finalmente se entrega el producto. Y en los casos que a su vez se exporta, nunca toca el territorio, o sea que nunca tributa los costos de importación sobre esa proporción de insumos importados. Después, también como hablamos antes, redujeron sus costos en materia de seguridad. Estamos hablando que son productos complejos desde el punto de vista de seguridad, porque son productos chicos y de alto valor. Y una baja rotación del personal, tienen una capacitación específica para el ensamblado de determinadas piezas, y lograron tener, digamos, un plantel estable. Lo mismo en cuanto a los desahorros, tiene que ver con la operatoria y la logística, lo mismo que expliqué hace un ratito en el caso anterior, acá se verifica de la misma manera. Este caso que vamos a ver ahora, que es un frigorífico ciclo 2, tiene unas particularidades diferentes que vamos a hacer hincapié porque es un detalle interesante para comentarlo. Es un frigorífico ciclo 2 que ingresa una media res y vende la totalidad de lo producido al exterior, ¿sí? Los frigoríficos, o sea, el ciclo 1 es el que tiene el matadero, el ciclo 2 es el que arranca a partir de la media res y genera los cortes de exportación. Es como si fuera una carnicería grande. ¿Cuáles son las ventajas que tuvieron? Por un lado, lo del costo laboral que ya lo vimos, y yo quiero hacer foco, en este caso puntual, en los costos de exportación. ¿Por qué?
El esquema con el que se tributan los costos de exportación en zona franca es que se tributa por lo que ingresa a la zona franca y no por lo que sale, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este caso que vamos a ver acá es un caso en el cual esa ecuación genera un resultado muy positivo. Hay otros casos que también lo voy a comentar, no tengo una diapositiva, pero se los voy a comentar, que no funciona de la misma manera, ¿sí? O sea, que generan desahorros, pero en este caso puntual genera un impacto muy positivo. ¿Por qué? Porque la media res está grabada con un arancel del 15%. Y el corte final, que es el corte de Hilton, está grabado también con un 15%. Entonces, cuando ingresa la media res, a ver, vamos a poner valores de ejemplo para que se entienda. Ingresa una media res que el kilo vale 100 pesos y tiene un arancel del 15%. Y cuando sale el corte Hilton, el corte de exportación, tiene un valor de 500 pesos y también tiene un arancel del 15%. Al estar en zona franca y al hacer ese proceso en zona franca, lo que se termina tributando al momento de exportar, se tributa el 15% sobre los 100 pesos que ingresaron a la zona franca y no el 15% sobre los 500 pesos que vale el corte de exportación, ¿sí? Esa es la ventaja comparativa que tiene un frigorífico en este caso, ¿no? Un frigorífico podría ser aplicable para cualquier otro proceso que tenga estas mismas características. Es un proceso que tiene tanto el insumo como el producto terminado, tienen el mismo arancel, pero hay un alto valor agregado que se genera en zona franca, el cual no queda alcanzado por la tributación del costo de exportación. Entonces ahí impacta de manera significativa. Como dije anteriormente, contamos las ganadas y las perdidas para los casos en aquellos insumos, o sea que, digamos, en los casos en los que se transforma o se procesan insumos que son altamente gravados, como por ejemplo pueden ser los cereales, que llegan hasta el 35%, y después terminan con un producto terminado que tiene un arancel bajo, y no hay tanto valor agregado en el medio, ese diferencial de arancel, al tener que tributar por lo que ingresó a la zona franca, que fue el cereal, y tiene un alto arancel, termina dejando la ecuación inversa, ¿sí? Pero bueno, eso se verifica, por ejemplo, puntualmente en casos de cereales. No en el caso, por ejemplo, de la carne, que claramente era un beneficio sumamente importante que impactaba de manera significativa. Bueno, después, el tema de impuestos, que tiene que ver con los ahorros en los servicios básicos y ingresos brutos. Los costos de importación, esta planta puntualmente trae los packaging del exterior, las bandejas y los films en los que después se exporta. Entonces, ese insumo ingresa a zona franca y luego se va con el producto terminado, nunca toca territorio y se está pudiendo operar y procesar con ese insumo sin haber tocado impuestos nacionales. Después, el otro concepto que es la reducción en términos de seguridad y la reducción en la rotación del personal. En este caso, cuando uno evalúa los desahorros, acá fíjense que ya no aparece el tema logístico, ¿sí? ¿Por qué no aparece el tema logístico? Porque el insumo está acá, está en esta zona. Entonces, ese problema de la logística no está, o sea, digamos, se verifican los mismos costos logísticos que si no estuviera en zona franca. Si estuviera fuera de zona franca, sería igual, o sea, el flete del insumo es un flete corto, y después el flete a puerto lo tendría ya sea estando adentro de zona franca como estando fuera de zona franca. ¿Alguna duda con esto? Acá no, Jorge hace una afirmación. Si uno importa materia prima terminada para su armado y ensamblado final en zona franca de una subsidiaria exterior socia para el mercado nacional argentino, es posible. Sí, sí es posible, hay que verificar lo que nos diga la norma de origen Mercosur para ese ensamblaje puntual, de esa posición arancelaria. Pero sí es posible. Vamos a avanzar. Bien. Y el último caso, que era el que consultaban para una empresa de economía del conocimiento, que es un caso una software factory, que, bueno, obviamente es una empresa que se dedica al desarrollo de software y atención de servidores, tanto en mercado local como externo. Y acá se verifican solamente beneficios, o sea, no hemos encontrado desahorros en esta operatoria.
porque no tiene una operatoria aduanera, o sea, porque ingresa la gente, trabaja y el producto terminado se va por un cable, no hay logística, no hay fletes. ¿Y dónde están los beneficios? En primer lugar, o sea, si uno analiza los 2 o 3 principales componentes de la estructura de costo de una empresa de la economía del conocimiento, vas a tener, por un lado, el costo laboral, que son inclusive son sueldos o remuneraciones que suelen ser bien remuneradas o, digamos, de esquema de valores más bien altos, y ahí el impacto de ese 30% en el ahorro de la masa salarial es muy significativo. El otro concepto importante tiene que ver con, que esto también es una aplicación de hace un par de años, que tiene que ver con los derechos de exportación de servicios, que en zona franca no tributan. Y el tercer componente tiene que ver con el costo de las telecomunicaciones, que las telecomunicaciones en zona franca son sin IVA. Entonces, los 3 principales costos que puede tener a priori una empresa de la economía de conocimiento, en los 3 casos se verifican beneficios que son importantes para esta industria. Así que, y no le vemos grandes desahorros, ¿sí? Después, la otra posibilidad que tienen es que si esa empresa, a su vez de esa industria de conocimiento, lo que necesita es o requiere un equipamiento importante o una renovación continua de equipamiento, ahí aparece la posibilidad de traer esas líneas de afuera, servidores, rack, etcétera, sin los costos de importación, ¿sí? Son equipamientos caros, donde eso puede impactar de manera significativa. Después, obviamente, hay una cuestión de seguridad y de bajo costo de rotación de personal, que se verifica en todos los casos, y que para esta industria inclusive es muy importante, porque se hace una inversión muy fuerte en capacitación de la gente. Laura, decime si hay, me parece que hay alguna consulta. Sí, acá Alfredo Escatiza dice, ¿hay alguna ventaja para una empresa de servicios que decide localizarse en zona franca General Pico frente a otra zona franca del país, en cuanto a que podría haber imposibilidad de ofrecer sus servicios al territorio? Es decir, en otra zona franca del país, ¿se vería impedida de hacerlo operando en otra zona franca? Quedó como trabalenguas. Sí, a ver, no, la prestación de servicios la puede realizar en otras zonas francas, y podría ofrecer servicios tanto para el mercado interno como externo. ¿Qué es lo que no van a tener por ahí en otras zonas francas? Es el beneficio del costo laboral, ese 100% de exención en contribuciones patronales, ART y obra social, que en otras zonas francas no se verifica ese beneficio, pero sí se pueden prestar esos servicios en otras zonas francas y destinar servicios tanto al mercado interno como al externo, ¿sí? Volvemos al inicio, o sea, la diferenciación nuestra tiene que ver con los procesos industriales, ¿sí? El procesamiento industrial, que ese es el que nos pone en diferencial al poder destinar al territorio. Pero en cuanto a los servicios, en cualquier zona franca se pueden llevar adelante estos servicios. La única diferencia es el beneficio del costo laboral. Clarísimo, muchas gracias. Y acá hay otra pregunta. Cristian dice, gracias Eduardo, ¿y qué otro caso dijiste que comentarías sin su filmina, cuando presentaste el caso de frigorífico ciclo 2? No, cuando les comentaba lo del procesamiento de cereales, que tiene que ver justamente con esto, o sea, no sé, una planta de alimentos balanceados que ingresa soja, que tiene un 35% de retención, y saca un alimento balanceado, que no sé cuánto estará hoy la retención, pero estará en el orden de 20, no sé exactamente, pero hay mucha diferencia en el arancel y el valor agregado, o sea, el valor entre la soja y el balanceado, no es tan grande. Entonces, cuando uno hace la ecuación entre pagar por el insumo, pagar por el producto terminado, el número nos da negativo, digamos. Eso era el comentario que les iba a hacer. Bien. ¿Podemos seguir? No, hasta acá igual ya está. llegamos. Sí. Ahí están mis datos de contacto, por si alguien tiene alguna duda, inquietud, estamos a disposición para responder lo que podamos. Y bueno, eso ha sido la presentación, una somera presentación de lo que es Zona Franca de Pico. Buenísimo. Igual si quedaron preguntas, hagámoslas ahora. Si querés, Sí.
Eduardo, si querés dejar de compartir pantalla y nosotros vamos a mandar la presentación por Bien. mail, siempre la mandamos los lunes, con el link del nuevo encuentro del miércoles de la próxima semana. Así que tengan un poquito de paciencia, pero las mandamos. Si a todos los que se inscribieron para el día de hoy, si alguno se conectó pero no se inscribió, me pueden mandar un mail para que yo se los mande. ¿Por qué hago esto? Porque hay más de 400 usuarios, digamos, o asistentes en todo el ciclo, entonces no puedo mandarle a los 400 que tal vez no les interesa, entonces solo les mando a los que se anotan en cada miércoles, pero si alguno no se anotó, me manda mail y yo se la mando, ya lo agrego. Rodrigo, ¿querés? Si no hay preguntas, le doy la palabra a Rodrigo, que acá todos te están, excelente presentación, muy clara, muy buena presentación, a mí me dieron ganas de irme a zona general, zona pico. Venga, venga. Estamos en fase 5. Porque, En rigor de verdad, en rigor de verdad tenemos una visita pendiente a Santa Rosa y General Pico y no más. Estamos cerca. claro, pero a mí me dieron ganas porque con todos esos beneficios me parece que nada, es Y una sí, buena oportunidad para muchas pymes, sobre todo las que necesitan relocalizarse o tal vez que están pensando en ampliarse, ¿no? A ver, Sí, sí, tal Rodrigo. cual. Mira, acá dicen muy yo didáctica. quería que No te veo, me das Rodrigo. el pie, ¿puedo Ahí está. hablar o me das el pie y me tengo que callar? ¿Cómo? ¿Me das el pie y puedo hablar o me das el pie y me tengo que callar? Te doy el pie y podés hablar. Gracias. Yo quería que Valeria Santela nos haga un precierre de 1 minuto. Ahí le doy el audio. Bueno, me agarrás de sorpresa, no sé qué exactamente el precierre que te puedo dar es que acá en la provincia de La Pampa, como bien dijo Eduardo, hay un montón de herramientas que muchas veces no se conocen, porque como pasa en las provincias, yo soy de Buenos Aires, pero vivo acá en Santa Rosa hace unos 10 años, y siempre dicen que Dios se atiende en Buenos Aires, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Creo que estos encuentros, estas oportunidades de poder comunicar las herramientas que tenemos dentro de las provincias, es muy bueno también porque hay un potencial desarrollo enorme para un montón de empresas que quizás no encuentran herramientas y que estando en una zona estratégica como el centro del país, es importante comunicar para todo lo que sea, no solamente el comercio internacional, sino el comercio nacional también. Así que para todos los que quieran, bienvenidos a la provincia de La Pampa y también a Buenos Aires, porque yo soy mitad y mitad. No tengo otro cierre más que ese, porque me agarraste de sorpresa. Si quieren otro día les preparo una clase. No, está muy bien. De hecho, acá ya hay gente que está interesada. Escribe admin, que no tiene su nombre. Yo les pido, por favor, que todos cuando entran a estas charlas, estos encuentros online, sea este o cualquier otro, cambien sus nombres porque así nos vamos conociendo y a medida que pasan estos encuentros nos vamos conociendo un poco mejor y además es mucho más lindo llamarlos por su nombre que tener que decirles, por ejemplo, en este caso, admin, que dice, gracias Laura, me interesa mucho General Pico, así que me parece que estaría bueno ahí que se genere un contacto con Eduardo para que sigan sus relaciones. Bueno, dicho esto, muchas gracias a todos, nos vemos el miércoles que viene. Exacto, nos vemos el miércoles que viene a las 11, y bueno, acá a disposición para todos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ha sido un placer compartir con ustedes. Gracias Eduardo, gracias Vale. Nos vemos. Saludos, adiós. Bahía Blanca Bueno, está ha sido un también. gusto, gracias Eduardo, excelente tu presentación, nos vemos el miércoles que viene. Sí, sí, acá, nos vemos, gracias. Ahí está.
Chau, Norca. Adiós. Saludos a todos. Adiós. Chao, gracias. Chao, Hasta Norca. luego. Chao, nos vemos. Chao, Viernes. Lo vi ahí a Viernes, de Tucumán. Sí, estamos Tucumán, Bahía Blanca, La Pampa, Mendoza. Cada vez más federal. Estamos logrando ser federales. Bueno, chicos, me despido. Nos vemos la semana que viene. Dale, Aníbal, gracias. Ahí está, Chao, Máximo. chao. Máximo, bueno, después te pasamos los datos, Máximo, de Eduardo. Bueno, gracias por todo. Nos vemos. Chao. Nos vemos, Jorge. Hablamos. Chao, Ok. chao, Laura. Sí, Chao. chao.